Tenemos aquí, perdón, donde habíamos quedado, la traducción actual, Colosenses 2:14, la ley escrita estaba en contra de nosotros. Claro, ¿cuál ley escrita? Usted que es cristiano, que está en este siglo, que de la cultura, la historia de Israel propiamente, sabe poco o nada, y aunque sabe mucho, a lo mejor no sabe lo que necesita saber, llega aquí y dice, la ley escrita, mira, ahí está, la ley fue crucificada. Hombre, claro, quien lee eso no puede menos que pensar eso. ¿Cuál ley? La ley, el decálogo. Y como luego en la misma frase y la siguiente y la anterior dice que eso fue clavado en la cruz, ¿usted qué piensa? Que la ley fue el decálogo, las leyes morales, y eso tanto que les gusta del adulterio y la fornicación, donde han caído muchísimos, como habíamos dicho desde hace 5 años, que se reían y se burlaban. Ahora tienen a sus propios pastores y miembros de iglesia sumergidos en esa realidad, y ya no se puede hacer nada, porque pocas veces se disciplina eso. La culpa en parte es por creer eso, de que la ley fue crucificada. Solo la fe salva. Solo. Sí, bueno, como dijo este señor famoso, ni siquiera hace falta el amor, es la ley, es la fe en la fe. Si tienes fe, si puedes creer, ya está, no necesitas más nada. Y de allí aquello de peca fuerte. Bueno, seguimos. Esta otra traducción, que lo veremos luego cuando estemos por aquí otra vez. Allí veremos el nombre de la Biblia. Ahora nos interesa ver qué traducen todas las Biblias que están en el mercado, incluso con el nombre de Reina Valera, sin serlo. Esta dice, teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. No las cumplíamos, pobrecitos nosotros. La cuenta de cobro tenía otros cargos contra nosotros, tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda. O sea, nosotros no cumplimos la ley, no hay que cumplirla. El Señor ya murió por los pecados pasados, presentes y futuros. No pasa nada. Usted si peca, pide perdón, si se olvida no pasa nada tampoco. Otra Biblia. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban. Bueno, ciertamente nos acusaban. ¿Y en qué va a pensar usted cuando llega aquí y ve eso? Claro, en el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato. Pero no pasa nada. Lo clavó todo eso en la cruz. Otra versión, esto está mal aquí, Está separado eso. Otra versión dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Cuál ley? Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El decálogo fue crucificado en la cruz. Eso nos dicen. Bueno, esta versión, esta no tiene el nombre de la Biblia en la que fue escrito, porque ese versículo ya lo leí. Vamos a ver Colosenses 2:14, y anulando la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, muy parecida a la otra. Bueno, la NBI, sería bueno buscarla, ¿no? Vamos a buscar. Bueno, vamos a buscar la NBI, que la tenemos por aquí cerca. Buscamos la NBI, aquí está. ¿Cómo traduce esto? Y anular, es la NBI esta. Este es el versículo y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda. Esto nos hace recordar a los saduceos cuando dijeron, ustedes nos acusan de la sangre de ese hombre, cualquier cosa, ¿no? Y si nosotros no queremos otro pastor que no sea este, eso ha pasado también, lo he escuchado, desprecio total. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Bueno, la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. ¿Cuál ley, mi estimado?
Usted se da cuenta de lo que está haciendo. Dará cuenta de esto. Tanto cacareo con la NBI, que es un verdadero desastre, pero sobre todo en este pueblo, en particular esta denominación, ya la ha cambiado. Bueno, entonces, regresamos. Regresamos aquí, a esta parte, ¿no? Y vamos a ver esto, vamos a empezar ya con el griego y vamos a analizar los tiempos verbales, lo que significa, la semántica de las palabras, básicamente eso. Y si hay alguna otra cosita importante, la decimos. Pero, viendo lo que vamos a ver aquí, no hace falta ir a la universidad a estudiar filología, que sería bueno hacerlo. Sería bueno. Ese es el doctorado que tendrían que sacar. El de investigación. No el propio de cada denominación. Especialista en ruselismo, especialista en adventismo, especialista y gramático en calvinismo o en luterano, especialista en, y así, en mesianismo, porque esos son los doctorados. ¿Qué tienen? Claro, no vienen aquí y no saben. Vamos a seguir. Este es el texto griego, el texto en castellano con sus códigos griegos, ¿no? Versículo 13 y el que nos interesa, que es el versículo 14. Hay palabras que tenemos que ver en detalle. Rayendo, cédula de los ritos, y luego otra palabra, quitar. Porque en este mismo versículo se utiliza dos vocablos diferentes, pero que se pueden traducir al castellano y al inglés por una misma e idéntica palabra, que es quitar o borrar. Pero hay dos vocablos ahí. Hay dos vocablos ahí que se pueden traducir por borrar. De hecho, aparece así. Se lo voy a decir ya. Sí, pero en el original no es el mismo vocablo. ¿Por qué? Lo vemos. Aquí está raer, que es quitar. Esa palabra es cancelar, quitar. Pero esta otra también es quitar, cancelar, borrar, limpiar también, limpiar. Bueno, limpiar propiamente es esta que está aquí arriba. La tienen ahí. La vamos a ver en castellano. Aquí está. Para ver cosas. Y para ver por qué la usó Pablo. ¿Por qué la usó Pablo y no usa la otra que también acaba de poner en el mismo versículo? Que aparece en Juan 15:12. Bueno, vamos al análisis. Una vez hecha esta introducción para que sepa usted de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, hemos visto ya esto. Es una introducción para los que aman la verdad. Entonces vamos a pasar a eso. Un momento. Aquí tienen esto. Vamos al análisis. Colosenses 2:14, como ya dijimos, dice rayendo. Vimos algunas traducciones que decían anular, cancelar, quitar, etc. La palabra original, esta que está en griego, la tienen ahí. La tienen también en dígitos, en letras en castellano, las tienen ahí y se puede pronunciar fácilmente que está. Bueno, ahí lo tienen. Es exaleifo. Bueno, hay quien diría exaleifo. Aquí está todo el versículo en griego. Está todo en griego. Y las palabras, estas palabras así, estas son las que están en un tono más oscuro, marrón. Son las que nos interesan. Nos interesa analizar esas. No todo el texto, sino esas. Nos interesa, está aquí, el versículo está aquí, se los muestro. Aquí está, es este. Eso sale de aquí, de esto. De aquí. Bueno, ese vocablo lo tienen aquí. Está aquí. Es saleifo. Aquí lo tienen. Borrar. Entonces, el primer punto principal no es perdonar. ¿Por qué? Porque aquí no se está hablando del pecado. No se está hablando del pecado, que es el grave error que cometen todas estas personas que dicen que el decálogo fue crucificado para perdonarnos.
Aquí no se está hablando de pecados, señores. No se está hablando de pecados. Vamos a subir un poco esto, un poco más. No se está hablando de pecados, se está hablando de borrar. No, borrar no es perdonar, porque esa palabra no está empleándose para eso. Y además es un vocablo que elige Pablo y que se utilizaba para explicar, por ejemplo, para decir, como lo vamos a ver ahora en un momento, en un versículo, limpiar las lágrimas. ¿Qué vocablo se emplea? Allá, por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a verlo ya, aquí está. Bueno, vamos a cambiar la versión, vamos a poner Reina Valera 1909 y vamos a verlo. Bueno, ahí está. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Nosotros decimos de aguas vivas. Y Dios limpiará, esa palabra, limpiar, toda lágrima de los ojos de ellos. Es la misma. Limpiar toda lágrima es esta misma palabra. Aleifo. Es esta. Vamos a explicarlo un poquito más. Aquí está otro versículo también, Apocalipsis 21:4, que dice lo mismo, y limpiará Dios toda lágrima de ellos. Pero que en el griego, ¿qué vocablo es? Es eso, aleifos, limpiar. Es limpiar, es quitar. Ese vocablo se usa para hablar de quitar algo frotando. Sí, señor. Las otras palabras que se pueden traducir también por borrar o limpiar no significa quitar o borrar o limpiar o cancelar borrando. No significa eso. Pero esta sí. ¿Por qué la usó Pablo? Cuando pudo haber usado otra que va a usar aquí también, ahora. Por algo que hizo Jesús. Algo que hizo Jesús. Entonces, es ungir también está puesto, ungir o frutar, como a los enfermos. No sé si el versículo está aquí, sí. Y echaban muchos demonios y ungían con aceite. Es esa palabra. Es esa palabra. Eso necesita usted saberlo para que no lo engañe. Porque es muy fácil con este versículo tergiversarlo, pero facilísimo. Leímos antes, ¿no? Que dice, la ley fue quitada y resulta que el vocablo ley no va a aparecer aquí. Nosotros lo vamos a estudiar aquí ahora, con estos estudios. Si tiene interés en la verdad y también enriquecerse y que nadie le venga con cacareos y cuentos, siga estos vídeos. Bueno, mira, aquí está. Es ungiéndole, es el que estaba buscando, no el otro, porque el otro puede ser un sinónimo, pero es que estábamos buscando. Ese, vamos a verlo en griego. Tenemos la Biblia en griego aquí, es el 14. Bueno, la Biblia en castellano con los códigos, griegos que le corresponde. Ungiéndole, ahí está. 218, Aleifo, ¿lo ve? De paso, los que están estudiando griego 3-4, pues esto les es de gran ayuda, porque de paso les enseño a usarlo y a hacer una exégesis, aunque sea moderadamente aceptable, y sepan lo que la Biblia dice. Bueno, no nos vamos a meter con la Septuaginta ahora y otros versículos, suficiente con lo que hemos visto, pero ahí están los dos versículos. Sí. Marcos lo puse, tendría que estar el de Santiago primero, porque es un sinónimo que a veces se usa también para borrar. Bueno, ya vimos lo de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 3 también. Ahí lo tiene. Se emplea, ahora hablamos de este vocablo aleifos. Lo vemos en el texto griego. 3. El que venciere será vestido de las vestiduras blancas y no borraré. ¿Qué versículo es? ¿Qué palabra es? Aleifo. Bueno,
Se dan cuenta, ¿no? De que esta palabra, borrar, vamos a leerlo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No todo es automático, ¿no? Porque les han enseñado esta gran cristiandad que ha entrado en la iglesia en los últimos 30, 20 y sobre todo en los últimos 15 años, que tú te mueres y entrada directa. Bueno, sí y no. Pero bueno, estamos en este versículo. Borraré, esa palabra borrar, ya está ahí, mírenla. Bueno, la ponemos. Aleifo también. Este señor negó eso. Dice que no se puede borrar. Pero eso está en Apocalipsis. Y tanto el Señor que la usó como el Señor lo usó en los evangelios, también en el libro de Apocalipsis. Y se puede borrar, se puede usar la goma. Porque la idea es, como lo hemos puesto aquí, es borrar frotando. Una gomita puede borrar lo que está escrito. Y se borra porque previamente está escrito. Es que se ha perdido el sentido común. ¿Por qué puedes borrar eso? Porque está escrito. Si no estuviera escrito, no se puede borrar lo que está escrito. ¿Y por qué dice que se borra? Porque no andaban con vestiduras blancas. Entonces, ahí en 3.15 se utiliza este mismo vocablo, borrar. Entonces, una vez más decimos que no se está hablando de perdonar, sino de borrar, y de una manera especial. Aunque a veces este vocablo se utiliza simplemente para hablar de borrar. Pero aquí Pablo lo contrasta con otras palabras que están muy cerca de ella, que también significan borrar, como la diferencia que hay entre amor y querer. En Juan 15, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el último. Pedro, ¿me amas? No, te quiero. Pedro, ¿me amas? No, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo solo te quiero, lo he demostrado. Bueno, no estamos ahí, eso lo explicamos también, sí. Y sin embargo, en Reina Valera aparece siempre el mismo vocablo, amar. Pedro, ¿me ama? Sí, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, te amo. Pero en el original no está así. Y al no hacer esa diferencia de palabras en griego que están muy cercanas la una a la otra, en un mismo capítulo, en una misma porción, en un mismo párrafo, no hacer la diferencia, no respetar la diferencia con que fue escrito, te hace perder el mensaje. No sabes lo que se está diciendo ahí, aunque tú crees que sí, que lo sabes, no lo sabes. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, Apocalipsis 3.5 también emplea esa palabra, aleifos, para borrar. Borrar frotando. Sí, se puso, ¿no? Como una goma de borrar el nombre de un creyente. Claro que se puede borrar, aunque este señor que falleció y el otro anterior decían que no, que eso era falso. Bueno, ¿dónde estarán? El libro de los Hechos, aquí hay un ejemplo, se puso un ejemplo donde simplemente sí se usa para hablar de borrar los pecados. Está ahí en Hechos 3.15, 3.19. Arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados. Sí, pero previamente hay que hacer algo. En este caso lo hace la persona que desea entrar en el reino, no Jesús. Entonces, yo mismo les pongo el ejemplo donde se usa de una manera parecida. Habría que explicar este versículo de Hechos, pero no lo vamos a hacer aquí. En el versículo 14 se habla de una deuda existente que debe ser entonces borrada. Una palabra afín, una analogía, análoga, puede ser esa de cancelar. Y vamos a ver por qué es la mejor palabra, anular o cancelar. Quienes han traducido la versión en castellano y en inglés, poniendo el vocablo, nosotros vemos aquí en castellano, anular o cancelar, lo ha hecho bien. Usted lo hizo bien. No lo tuerza después, porque entonces pierde el mérito de haberlo hecho bien aquí.
Anular o raer, está muy bien raer, porque es eso, anular. Eso sugiere que Jesús hizo algo para poder quitar lo que estorbaba. Jesús tuvo que hacer algo, tuvo que borrar algo, anular algo, borrar algo. Sí, Señor, cancelar algo. Para el ingreso de judíos y de gentiles. Aquí se va a hablar de la pared del medio que se derribó, porque de aquí vamos a ir a Efesios, que dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, el libro de la... Muy bien. Borrar una deuda existente que debe ser cancelada o anulada. Anular o raer sugiere que Jesús hizo algo para poder quitar lo que estorbaba el ingreso de los judíos en el pueblo de Dios. No en el cristianismo, en el pueblo de Dios, aunque seamos conocidos como cristianos, lógicamente, porque somos creyentes en Jesús, en Cristo. No, los creyentes no entran. Haced discípulos a las naciones. Y el libro de los Hechos, toda la historia en el libro de los Hechos, se habla de que se hacían discípulos, no creyentes. Y hay una buena diferencia. Entonces, se dice eso, el ingreso de los gentiles al pueblo de Dios. ¿Y cuál era el pueblo de Dios allí en aquel momento? Cuando la predicación apostólica, evangélica, comenzaba. ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo judío, Israel. Ya sabemos que 12 tribus de las 12, 10 se fueron. Estaban esparcidas por ahí. Ese es otro tema que hay que tocarlo. Y se quedaron 2 por allí, Benjamín, Judá, etc. Jesús los trata de israelitas, sí, Señor. Entonces, ¿cuál era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel, judío. Bueno, pero en Israel, como ya dijimos anteriormente, Israel entera casi se convirtió después del Pentecostés, claro que sí. A miles, fariseos, algunos sacerdotes y al pueblo. Ya habían sido objeto de una evangelización previa con la persona de Jesús y del Bautista. Pues después fue Pablo a los gentiles, aunque el primero fue Pedro con Cornelio, que dicen que Pablo, y metió a los gentiles. No fue Pablo, fue Pedro, el primero, y lo interrogaron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y él dio buena razón de su proceder y de la presentación del evangelio a los gentiles. Ejemplo, Cornelio y su familia, por ejemplo. Entonces, aquellos gentiles querían ingresar en el pueblo de Dios que estaba allí en Israel, en los judíos. Ese es el pueblo de Dios, y han de ingresar allí. Y de los dos, uno. Cuidado, es un pueblo. La barrera, va a decir aquí y en Efesios, se cae de por medio y se forma un pueblo. Unos de una manera, unos tendrán una responsabilidad, otros otras, pero es un pueblo que está entrando en el reino bajo el mismo criterio, bajo el mismo mensaje. Efesios va a decirlo, lo vamos a ver, que él con esto derribó la pared en medio. ¿Cuál pared? Eso hace una referencia al templo de Jerusalén, donde había una pared, que lo explicaremos, que separaba gentiles, los gentiles que estaban allí en Jerusalén, de los judíos, de los hebreos. Bueno, entonces, eso es lo que va a quitar Jesús, lo que separa y lo que impide el ingreso de los gentiles al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Que allí el pueblo de Dios al principio eran todos judíos. Y Pablo lo dice en Romanos 11. ¿Cómo que desechó a los judíos? Si yo soy judío, sigo siendo judío.